En el Centro Municipal de Formación y Empleo Antonio Huerta Remigio, situado en el Polígono Industrial La Paz, se ha instalado un sistema de iluminación natural cuyo uso se pretende extender en naves industriales y grandes superficies por las ventajas que ofrece. Se trata de una claraboya situada en el techo que no solo se limita a dejar pasar la luz, como las que hay puestas en la mayoría de las naves industriales o grandes superficies. La novedad radica en los reflectores que contiene el interior, que captan más iluminación natural y la distribuyen mejor por su interior. Mientras un techo normal con una alita clara proporciona luz durante unas 4 horas diarias, en este caso tendremos luz natural al menos 8 horas, puesto que lleva un sistema GPS que rota los reflectores en función del momento del día. El ahorro económico para una empresa o en un pabellón deportivo para un ayuntamiento es considerable al renunciar a la luz eléctrica durante todas esas horas, lo que además permite su menor desgaste, ahorro económico y medioambiental en el menor consumo eléctrico y todos los beneficios que eso conlleva. El funcionamiento es bastante simple y se puede incorporar en cualquier tipo de nave, instalación deportiva, piscina cubierta, con pabellón, tanto que esté edificado como que no esté hecho. Simplemente es hacer un agujero en la cubierta y colocar el aparato. El aparato no tiene ningún tipo de alimentación, no tiene ningún tipo de unidad eléctrica, o sea, no consume ningún tipo de energía, simplemente, como han dicho antes tanto Baristo como Fernando, aprovecha la luz solar para iluminar, no solo de apoyo, como puede ser ventanas, paneles translúcidos, sino también como iluminación, digamos, real, ¿no? Yo puedo estar trabajando cualquier tipo de trabajo con este tipo de aparatos. Entonces el sistema tiene una plaquita fotovoltaica que alimenta a su vez un GPS que lleva dentro y que siempre hace rotar las ópticas conforme va rotando el sol. Lleva unas paredes reflectantes en los laterales y 2 paneles opales que hacen que la luz salga muy uniforme, o sea, no va a ser una luz muy concentrada ni nada de esto. Y tanto a primeras horas de la mañana como a últimas de la tarde también voy a tener pues suficiente luz como para estar trabajando, a diferencia de los sistemas tradicionales. Este novedoso sistema requiere solo de apenas 1 metro cuadrado en el techo de una instalación, como el Centro de Formación y Empleo Antonio Huerta Remigio, cuya iluminación corresponde solo a este sistema en un día nublado como el del miércoles. Además, sus reflectores distribuyen la luz de manera mucho más uniforme que en los sistemas tradicionales, que además tienen el problema de que a las horas de mayor intensidad lumínica llegan a producir deslumbramientos, algo que se evita con este sistema por los reflectores con los que cuenta. A primera hora de la mañana y a última, los sistemas tradicionales apenas dejan pasar la luz, mientras que a estas horas precisamente es cuando el movimiento de los reflectores entra en acción en este nuevo sistema. Esta instalación es novedosa, puesto que, según explicaba el concejal de Medio Ambiente, Baristo Molero, en España solo hay 2, uno en Madrid y otro en el Centro de Formación Antonio Huerta Remigio de Maracena. Muestra más de la apuesta que hace el Ayuntamiento de Maracena por el fomento y uso de las tecnologías limpias, de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Tengo que decir que este tipo de claraboya activa es una innovación, supone una innovación tecnológica, que en España solo hay situadas 2 de muestra, una en Madrid y otra precisamente aquí en Maracena. Queremos que sirva de muestra al resto de las personas que estén interesadas dentro del municipio, del área metropolitana, pueden venir aquí y ver cómo funciona este tipo de instrumento tecnológico que lo que hace precisamente es recoger la luz del sol del exterior y meterla dentro, iluminar volúmenes y espacios que habitualmente necesitan la luz artificial para ser iluminados, lo cual supone un ahorro importante de dinero y un ahorro en cuanto a las emisiones que se dejan de emitir a la atmósfera de CO2. En consecuencia, se trata de ahorrar económicamente y de emitir menos emisiones de CO2 a no consumir energía eléctrica, porque tengo que decir que con este tipo de claraboya no hace falta en absoluto tener iluminación artificial ni lámparas artificiales. Todo se puede iluminar con este tipo de claraboya. De hecho, estas 2 lámparas que veis ahí, durante el día jamás en la vida ya se van a encender con esta claraboya. El coste de la instalación de este sistema en los techos de naves industriales, talleres, fábricas, almacenes, polideportivos, gimnasios o piscinas cubiertas está subvencionado hasta en un 70% por la Agencia Andaluza de la Energía, por lo que el coste de cada claraboya de este tipo podría quedarse en unos 600 euros. Es una de las colaboraciones entre el Ayuntamiento de Maracena y la Agencia Andaluza de la Energía, pero no la única. Según explicó Fernando Alcaide, director en Granada de la Agencia Andaluza de la Energía. Además, esta iniciativa es muy interesante porque aúna lo que siempre planteamos
en este nuevo modelo energético en el que estamos intentando impulsar, que es sencillez. Por un lado, es un sistema que no apenas consume energía y la energía que consume la capta a través de su propia célula fotovoltaica. Por otro lado, el coste, que es perfectamente asumible. Y, en tercer lugar, los magníficos beneficios ambientales que tienen. Por tanto, esta es la línea en la que nosotros queremos trabajar y con la que lo estamos haciendo con el Ayuntamiento de Maracena y con la concejalía que dirige Evaristo de forma magnífica, ¿no? Es uno de las iniciativas que están desarrollando. Como sabéis, estamos colaborando con ellos en más iniciativas, entre ellos el cambio de luminarias en la vía pública y de bombillas. Maracena va a ser posiblemente uno de los ayuntamientos que antes alcance ese objetivo de reducción del 20% de los consumos energéticos, pero también en otros temas como los temas de movilidad y un proyecto pionero que estamos desarrollando con ellos de coche compartido que en los próximos días posiblemente haga público. A Maracena, sin embargo, esto no le ha costado nada, puesto que se ha instalado por parte de la empresa Lledó Energía de forma gratuita. Esta empresa, situada en el polígono de Juncaril, tiene registrado este sistema y, por un lado, lo instala de forma gratuita en el centro de formación Antonia Huerta Remigio, permitiendo el ahorro en la factura eléctrica municipal, mientras que, por otro, consigue tener una nave en la que enseñar su producto a futuros clientes. Nos lo cuenta Rafael Carretero, de la empresa Lledó Iluminación. La empresa gana que la gente conozca que existe este producto, que está colocado aquí en Maracena, y que bueno, que pueden venir a ver cómo funciona y que bueno, y a partir de ahora pues empezar un poco a mover este tema que creo es muy interesante. Y para nosotros Maracena, como un municipio grande, como escaparate, pues nos servía para mostrar el aparato a toda Granada, a través de la Agencia de Energía y a través de la gente que pueda ver todo esto.